aquí un cambio de personaje. Y la lectura bíblica del día de hoy, del sermón, se encuentra en el libro de Tito. Y antes de la lectura bíblica, yo quería ahí hacer un par de preguntas introductorias. Lo primero es qué entendemos nosotros por una sana doctrina. Cuando nosotros pensamos en la sana doctrina, probablemente lo primero que se nos venga a la cabeza como presbiterianos es la teología del pacto. Pero si le preguntamos lo mismo a algún hermano pentecostal, lo más probable es que nos comente los 4 puntos en los que normalmente se basan, que es que Jesucristo es Dios, que es Salvador, que es Sanador, que bautiza con el Espíritu Santo y que es Rey que pronto viene. Ahora, lo que hemos entendido por sana doctrina ha dependido también de nuestro contexto histórico. Por ejemplo, hace poco rato estábamos hablando del credo de los apóstoles. Este credo nació justamente como una defensa de la fe frente a aquellos que decían que Jesucristo no había venido en carne y que era solamente Dios. Por otra parte tenemos el famoso tulip, ¿cierto?, que surgió como una defensa ante el pensamiento arminiano. Y así cada una de nuestras confesiones. Recordemos que la palabra doctrina es enseñanza. Entonces, cuando hablamos de una sana doctrina, estamos hablando de una sana enseñanza. En el libro de Tito, Pablo utiliza justamente estas dos palabras, sana doctrina. De hecho, podríamos decir que, según la Reina Valera, ¿verdad?, Pablo acuñó esta frase, porque ningún otro habla de sana doctrina con esas palabras textuales, excepto el apóstol Pablo. Y dentro del libro de Tito, que es cortito, si ustedes se fijan, ocupa muy poco en la Biblia, de repente un poco hasta difícil de encontrar, porque literalmente es una hoja. Son 3 capítulos. Y Pablo acá llega y le dice a Tito que es importante que él nombre líderes en la iglesia que enseñen la verdad. ¿Por qué le dice esto? Porque también nos encontramos que dice que hay falsos maestros con falsas enseñanzas. Es más o menos, digamos, el resumen del capítulo 1. Y luego en el capítulo 2 nos encontramos en el primer versículo justamente con esto. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y ahí empieza a enumerar toda una serie de enseñanzas de las cuales hace una conclusión, digamos, por decirlo de alguna manera, entre los versos 11 al 14, que va a ser donde va a estar centrada la predicación de hoy. Y termina diciendo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Y luego en el capítulo 3 habla acerca de varias instrucciones de cómo es que se debe llevar la vida cristiana. Entonces, de manera lógica, podemos entender que dentro del capítulo 2, dentro de lo que está entre el versículo 1 y el versículo 15, que está diciendo, pero tú habla, ¿verdad?, y termina diciendo, esto habla, es lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, habiendo dicho esta introducción, vamos a leer Tito 2, del 11 al 14.
que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias te damos porque hemos podido ver, Señor, cómo tú nos has salvado, hayas sido, Señor, grande y potente en toda maravilla. Señor, hemos reconocido que no somos buenos delante de ti. Señor, y yo no soy la excepción. Pero Padre, Señor, me dispongo en tus manos para que tú también utilices, Señor, para poder hablar palabra tuya. En Jesucristo. Amén. Este sermón lo titulé Gracia, Santidad y Acción. En el versículo 11 vemos la gracia de Dios. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. ¿A qué se refiere con la gracia de Dios? En el contexto inmediato, nosotros podemos ver que en el versículo 13 se habla de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en el versículo 14, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Por lo tanto, la gracia manifestada conecta directamente con la obra de Jesucristo. En el contexto inmediato de la teología bíblica nos lleva a entender que es el cumplimiento de la gracia salvadora de Dios hacia la humanidad. Por lo tanto, podemos afirmar que este versículo apunta a Jesucristo como la manifestación suprema de la gracia de Dios. La gracia manifestada, aquella que los discípulos pudieron ver en persona, que fue visible y tangible. Como dice Juan en el Evangelio de él, en capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesucristo es la encarnación de la gracia de Dios. Y esta encarnación fue manifiesta para salvación de todos los hombres. ¿Eso quiere decir que todas las personas van a ser salvas? No. A lo que se está refiriendo es que esta salvación no fue solamente para el pueblo judío, sino también para nosotros. Como está también escrito en el libro de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es así como nosotros entendemos que esta salvación, que habla de a todos los hombres, es universal en cuanto al alcance, pero particular en la aplicación. Es decir, tal cual como dijo Jesucristo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no le echo fuera.
Y 7 versos más adelante dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es así como vemos que esta gracia que se ha manifestado ha sido para nosotros, que nos ha llamado. Por algo estamos acá. Pero esta gracia no fue solamente para manifestar su salvación, sino que continúa en el versículo 12, dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Continúa el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces hemos visto la gracia de Dios. Pero esta gracia tiene también una respuesta, ¿verdad? O una enseñanza hacia nosotros. Tiene una enseñanza negativa, es decir, nos está diciendo que no a 2 cosas. Y tiene una enseñanza positiva, nos está diciendo 4 cosas que sí tenemos que hacer. Muchas veces nosotros nos centramos en los no, ¿verdad? No hagas esto, no hagas esto otro. Y nos habla de 2 cosas, que tenemos que renunciar a la impiedad, que es justamente lo contrario a la piedad, que más adelante dice que debemos vivir en ella, y nos dice que tenemos que renunciar a los deseos mundanos, es decir, a estar codiciando aquellas cosas que están en el mundo. Dicho de una forma positiva, el mismo apóstol, cuando escribe a los Colosenses, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. De forma positiva, dice, enseñándonos que, ¿verdad? Quitamos la parte negativa y dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La primera cosa positiva que nos dice es que vivamos de una forma sobria. ¿Qué significa vivir de una manera sobria? En otras palabras, es de una forma moderada, sin excesos. Que tengamos autocontrol, dominio propio, en este mundo que está lleno de excesos. ¿Quién no ha escuchado esa frase de ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? O hay que vivir como que no hubiera un mañana, ¿verdad? Como lo plantea en la Biblia, comamos y bebamos que mañana moriremos. Justamente viviendo de una forma impía, olvidando que existe un Dios. No hay esperanza, por lo tanto hay desenfreno. ¿Por qué? Porque hay que vivir a concho lo máximo que se pueda, porque después de esta vida no hay otra. Eso es lo que se dice. Pero nosotros, no. Nosotros somos invitados a vivir de una forma moderada, sin excesos. Nosotros nos encontramos con que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? Si nosotros miramos ahí en Gálatas 5, nos vamos a encontrar con esto. El dominio propio, como es un fruto, por lo tanto, se cultiva. Tenemos que moldear nuestro carácter. ¿Como quién? Como el carácter de Cristo. Y esto es una señal clara de madurez. Nosotros podemos ver cómo a medida que nosotros crecemos nos vamos aprendiendo cada vez más a controlar, o eso debería ser, ¿sí? No como los niños que muchas veces llegan, se tiran al suelo, hacen su pataleta. No, nosotros no. Nosotros debemos andar como personas maduras. Lo segundo que habla es vivir de una forma justa.
Otra forma que lo dicen también es una forma recta. Y eso va mucho más allá de vivir sin chuecura. Pensemos cómo lo expresaba el salmista en el Salmo 119, versos 9 al 16, dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y esto de vivir de una forma justa o recta, de repente puede sonar un poco contradictorio con la gracia de la salvación. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos mirando hacia la ley. Pero no tenemos que olvidar cuál era el propósito de la ley. El propósito de la ley era mostrarnos que no somos capaces de cumplirla. Si fuéramos capaces de cumplir la ley, no necesitaríamos un redentor, no necesitaríamos un salvador. Y ciertamente lo necesitamos, porque no podemos cumplir la ley. Y es por eso que si bien somos invitados a obedecer los mandamientos, también tenemos que reconocer que no somos capaces. Y es por eso que nosotros, al igual como leíamos momentos atrás, ¿verdad? En el momento de confesión, no somos capaces y tenemos que estar acudiendo al Señor, diciendo: Señor, perdónanos, porque no podemos, no somos capaces. Sin embargo, esto sí nos va enseñando a cómo debemos moldear nuestro carácter. Recordemos nomás que más allá de la ley estaba el espíritu de la ley, o lo que significaba la ley. Recordemos, por ejemplo, cuando Jesús llegó y dijo que ya decirle tonto a un hermano ya era lo mismo que estarlo matando. Y si pensamos en eso, ninguno creo que es libre de asesinato. Y así con cada uno de los mandamientos. Entonces, ciertamente, vivir de una forma justa es tal cual como estaba el salmista, que vemos que andaba conforme al corazón de Dios. Y dentro de la Biblia nos encontramos que todos siempre tenían algún tipo de pecado, ¿verdad? David asesinó, fue ¿cuál se llama esto? Claro, adúltero, ¿verdad? Moisés también, otro asesino. Y si miramos cada una de las vidas de las personas o los personajes, los héroes de la fe, nos encontramos con que era gente pecadora, igual que uno, y a veces peor. Sin embargo, todos ellos regresaban al Señor y se arrepentían, hacían ayunos buscando al Señor, porque realmente querían, muchas gracias, realmente querían estar a cuentas con su Señor, ser considerados justos. Y la única forma de ser considerados justos es que el Señor nos justifique. Luego dice que también debemos vivir piadosamente.
palabra más rara, no es muy usada hoy en día. ¿Qué significa? Con devoción, con fervor a Dios, manifestando su amor y misericordia al prójimo. En otras palabras, una religión pura. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre está en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Hay que ver que nos falta harta piedad. ¿Para qué hablar del fervor? No somos muy fervorosos, ¿verdad? No manifestamos el gozo de nuestra salvación. Muchas veces andamos así como, sí, ¿cómo andas? Bien, bien. Pero no decimos, no, gracias al Señor ando bien. O, pucha, ¿sabes qué? Estoy con tal y tal problema, pero sé que en el Señor vamos a salir adelante. Porque en Él está puesta nuestra esperanza. Finalmente, dentro de estas cosas de cómo tenemos que vivir, dice que también tenemos que vivir aguardando la venida del Señor. ¿Qué es esto de aguardar? Aguardar es estar atento a lo que va a suceder. Es distinto a esperar. Uno puede esperar, por ejemplo, que este año no sea tan lluvioso, ¿verdad? Que es como una esperanza en algo que podría llegar a suceder. Pero aguardar es distinto. Aguardar es saber de lo que va a suceder. Por ejemplo, cuando yo invito a una visita a mi casa, yo estoy aguardando a que llegue. Y este acto de aguardar normalmente va asociado al acto de prepararse. Si yo invito a alguien a mi casa, lo más probable es que haga un aseo más profundo del que normalmente hago. Que busque cosas, no sé, para la 11, que a lo mejor no siempre están en mi mesa. ¿Cómo nos estamos preparando para la venida del Señor? ¿Cómo le estamos aguardando? Eso es justamente lo que está planteando aquí el apóstol Pablo a Tito. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó y dijo: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Eso es parte de aguardar. ¿Lo estamos haciendo? Entonces, de aquí de estos dos versos, 2 y 13, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza y bienaventurada manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, podemos ver 4 cosas positivas y 2 negativas. Que tenemos que renunciar a los deseos de este mundo, a la impiedad. Y por el contrario, tenemos que vivir sobria, justa, piadosamente, aguardando a nuestro Señor. Es decir, de una forma más resumida, tenemos que aguardar a nuestro Señor Jesucristo en santidad. Claro, muchas veces nos preguntamos, ¿qué es la santidad? Es eso. Es poder vivir de una forma sobria, poder vivir de una forma justa y de una forma piadosa. El verso 14 viene la parte de la acción. Ya vimos la gracia, la santidad
Y ahora vamos a ver la acción. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Como ya dijimos cuando estuvimos hablando de la primera parte de la gracia, Jesús se ofreció voluntariamente para redimirnos. Redimirnos, otra palabra extraña. Significa rescatar o sacar de la esclavitud mediante un precio. Pero no es como comprar un esclavo, propiamente tal, sino que recordemos que en aquellos años, cuando había un pueblo que ganaba en la guerra contra otro, se llevaba, entre comillas, la gente que veía que podía trabajar y se los llevaba como esclavos. Y para recuperarlos, los que habían sido una vez de ellos, se redimían. Ahí está esa palabra. Se volvían a comprar. Se pagaba un precio. Porque claro, el Señor nos creó. Por derecho de creación somos de Él. Pero fuimos esclavos del pecado. Y el Señor nos redime, paga el precio. A través de una expiación sustitutiva. Tal cual como dice en el libro de Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y Él no solo nos compró, ¿verdad? No nos adquirió para dejarnos por ahí solos, guachos, que hiciéramos lo que quisiéramos, sino nos adquirió y nos purificó con una finalidad, para hacer para sí un pueblo. Recordemos que en Éxodo 19:6 decía: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa, y estas palabras las dirás a los hijos de Israel. Pero como leímos también en Primera de Pedro, ¿verdad? Después eso se aplica a nosotros. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí nuevamente nos encontramos con lo que hablábamos al principio, cuando estábamos hablando de la gracia, que esto es para todos los hombres, de toda nación. ¿Y para qué hizo esto? ¿Para qué creó un pueblo? ¿Por qué se entregó rescatando a este pueblo? Para que nosotros fuéramos celosos de buenas obras. Ahora nosotros la palabra celoso normalmente la interpretamos, ¿verdad? Con que, no sé, mi mujer es celosa o mi marido es celoso, ¿verdad? Como de una forma negativa y restrictiva. Pero también tiene esta palabra un uso positivo, que es justamente el que usa acá la Biblia, y que es que muestra un interés extremado y activo por algo. Nosotros somos llamados a ser celosos de buenas obras, reflejando el carácter de Cristo. Porque como dice el mismo apóstol en Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Jesús pagó el precio y nos adquirió como parte de su pueblo. Nos purificó. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un interés extremado y activo por las buenas obras. ¿Y cuáles son aquellas buenas obras que el Señor preparó de antemano? Bueno, justamente, según este contexto, vivir sobria, justa y piadosamente aguardando a nuestro Señor.
En conclusión, si la gracia me alcanzó, ¿estoy viviendo en santidad, renunciando al pecado y buscando agradar a Dios? La gracia de Dios nos da el poder para decir que no al pecado y que sí a la santidad. Tenemos que vivir de una forma intencional, no vivir el día a día como pajaritos. La gracia no es una licencia para pecar, sino es una motivación para vivir cada día tratando de agradar al Señor. Tenemos que buscar reflejar el carácter de Cristo, aun cuando nadie nos está mirando. Estoy preocupado de este mundo, de que mi vida realmente muestre que soy cristiano o no. ¿Estoy recordando que mi ciudadanía está en el cielo? Definitivamente, yo debo practicar el dominio propio. Y creo que todos tenemos que revisar cómo estamos usando nuestro tiempo, cómo usamos nuestras redes sociales, nuestras finanzas, nuestra forma de comer y de trabajar. Cosas que a lo mejor no son malas, pero a lo mejor le estamos colocando mucho el foco a eso, o a lo mejor lo estamos dejando total libertad y con desenfreno. Debemos cultivar una vida de devoción a Dios buscando agradarle en todo. Y cuando uno habla de la devoción, uno piensa también en los devocionales. ¿Tenemos un devocional diario? ¿Realmente dentro de ese devocional lo estamos haciendo por cumplir? ¿O estamos haciendo algo a conciencia donde realmente estamos meditando y deteniéndonos a pensar en la palabra del Señor? La gracia de Dios es el fundamento de nuestra salvación y es la motivación para vivir una vida santa. Debemos vivir, por lo tanto, con una perspectiva eterna. Recordar que este lugar no es el final, sino que tenemos la esperanza de la segunda venida de Cristo. Y es allí donde vamos a poder vivir con total libertad y en total gozo. Pero mientras tanto, tenemos que vivir también con gozo y perseverar, aun cuando estemos en dificultades. Finalmente, como creyentes, somos llamados a predicar el Evangelio de forma oral, hablarlo. Por supuesto, también acompañarlo de nuestro reflejo de Cristo, nuestro testimonio. Y uno dice, chica, hablar es complejo. No se preocupe, hermano. Solamente el Señor nos dice que hay dos momentos en que tenemos que hacerlo. A tiempo y fuera de tiempo. El Señor nos ha capacitado. Debemos tratar de obedecer. Oremos. Dios eterno, Dios de gracia, Dios de gloria, gracias te damos por la salvación que tú nos has provisto. Señor, te rogamos que tú nos ayudes y nos conduzcas, Señor, a poder vivir vidas sobrias, justas y piadosas. Señor, a poder poner en práctica tu palabra y poder, Señor, estar siempre aguardando tu venida. Estar recordando, Señor, que tú estás mirándonos y que tú, Señor, también serás quien vas a recompensarnos por cada una de estas acciones que nosotros hagamos. Gracias, Señor, te damos en Jesús.